a un nuevo día de entrenamiento. Hoy día nos toca HIIT, así que hoy día sí que nos sacamos el jugo, chiquillas y chiquillos. Ya, como siempre, la primera parte, el calentamiento general para preparar nuestro cuerpo para realizar el ejercicio, y después en la segunda parte nos vamos de lleno con el HIIT, trabajando 30 segundos, 3 ejercicios de corrido, cada uno de ellos dura 30 segundos, descansamos 30 segundos y después seguimos con la otra tanda. Ya, ustedes ya se sabe la dinámica, ya llevamos muchas clases trabajando juntos. Esta sería nuestra clase número 65. Otra cosa importante en la que me quería detener hoy día, ya llevamos, como les dije anteriormente, hartas clases, harto entrenamiento, harto tiempo ya trabajando. Posiblemente a estas alturas ya la motivación ya no está, pero ¿qué es lo que siempre tiene que estar? Es la decisión de ustedes, porque ustedes toman la decisión para cada cosa que hacen en la vida, y para el entrenamiento y para la alimentación no es la excepción. Ustedes deciden siempre. De repente me dicen, no, sabe que no me está resultando, sabe que igual sigo comiendo, sabe que no he podido dejar esto, no he podido dejar lo otro. Pero eso van ustedes, la decisión que ustedes tomen día a día, momento a momento, rato a rato. ¿Qué ingieren? ¿Qué comen? ¿Ya? Por ejemplo, si se puede comer de todo, pero tienen que ir viendo las porciones que ustedes van necesitando. Por ejemplo, no tiene nada de malo que se sirvan un trozo de pizza, pero a lo mejor coman un trozo, no se coman la mitad de la pizza, ¿ven? Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo sus objetivos también. ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? ¿Cómo se quieren sentir? Tomen la decisión, piensen en eso. Cada vez que vayan a comer algo, cada vez que vayan a hacer algo, tomen la decisión y analícenla, si está bien, si está mal, es lo que yo de verdad quiero, es lo que yo de verdad necesito. Si se sienten cómodos con su cuerpo así como están, excelente, ya, súper bien, los felicito, porque no todas las personas nos sentimos cómodos con el cuerpo que tenemos. Pero para hacer el cambio están ustedes, y ustedes tienen que tomar la decisión de hacerlo, ya. Así que los invito a que tengan eso siempre en su cabeza, la decisión de decir sí o no. Ahora nos vamos con el entrenamiento del día de hoy. Comenzamos lentito, movilidad articular primero, y después ya nos vamos con todo. Dale. Movemos como siempre, cuellito en círculo. Hacia un lado y cambiamos al otro. Vamos, hombros arriba. Mueva adelante. Bien grande, separa sus piernas y mueve las caderas. Bien exagerado el movimiento. Vamos al otro. Pequeña extensión de rodilla. Hoy ya tenemos algunos ejercicios nuevos en el HIIT, pero como siempre yo se los voy a ir explicando antes, ¿ya? La idea aquí es realizar el HIIT de corrido, como hicimos el último Tabata, que no paramos para explicar los ejercicios, y ahí sí que corrió el jugo. Así que esta clase esperemos que sea de la misma forma. Lo hacemos con todo. Son 5 tracks diferentes solamente de ejercicios, 20 minutos y terminamos. Pero ahí la idea es que ustedes lo den todo. Vamos, comenzamos ya con el trote en el puesto. Como siempre, el trote bajito, las articulaciones todavía están frías. No le pongamos tanto impacto al principio.
siempre acompaña el movimiento con los brazos. Dale, agarra al lado. Estira bien ese brazo. Abdomen adentro. Estira el codo. Suba a la altura de la oreja. El brazo. No va adelante. Arriba, a la altura de la oreja. Vamos, estira nuevamente al frente. Sube. Queda ahí. Lleva el talón al glúteo. Vamos, dale brazo. Dos por lado. Dale, dale, sigue. Estamos recién comenzando. Queda en trote. Tocar codos con las rodillas. La cabeza acompaña el movimiento, no te quedes mirando al frente. Dale dos. Sigue. Nos queda en trote. Más. Que se les haga el hábito cada vez tomar más agüita, aunque no tengan sed, vayan bebiendo agüita a poco. Vamos, jumping. Sube esos brazos.
Sí, queda. Vamos abajo. Sentadilla, 90 grados solamente. Dale. No baje más que eso. Mantén ahí. Continúa con el movimiento. Vamos, arriba, trote. Suma un poco el trote. Vamos, ya vamos a cumplir los 10 minutos. Así que ya está el cuerpo más o menos preparado para recibir más impacto. Dale. Vamos, pies, deslízalos por el piso. Aprieta el abdomen, ombligo adentro. Espalda derechita. Vamos, brazos. Hombros hacen que se muevan los brazos. Los brazos no se llevan solos al lado. ¿Ya? No mueve la articulación del hombro ni el codo. Y la cadera va firme para evitar que haga este movimiento. Vamos, solo brazos. Concéntrate en el abdomen. Vamos, sigue. Queda. Levanta un poquito las rodillas. Dale, dale, mantén ahí, sí. No bajes. Vamos, lleva a un lado. Quedo, vuelve. Sale. Vamos. Muy bien. Sigue, desplázate. Vuelta y quedo. Queda ahí. Espalda derechita. Ayuda el movimiento con los brazos. Queda. Vuelvo abajo. Está haciendo calor ya.
pasar haciendo ejercicio en el frío del invierno. Prepara el jumping. Sube. Dale, dale. Queda. Dale, trote arriba. Tengo calor ya. Vamos, ustedes sigan a mi trote arriba ahí. Vamos, trote arriba. Dale, esto es tocada y saltamos, cambio. Concéntrate en el movimiento, mantén el equilibrio. Como aguanta. Busca tu ritmo de respiración y dale. Sigue, sigue, sigue. Acostando, vamos. Queda. Levanta el trote. Sigue, no importa que estés cansada. Dale. Dale el beneficio de la duda a tu cuerpo. Piensa que sí va a poder. Dale. En 4 tiempos, vamos. Gira tren superior. Vamos. 2 por lado. Dale, sigue. Queda trote. ¿Quieres tomar agüita? Ya te viene ahora. Vamos, jumping brazo. Firme esos brazos. Yo les he explicado, no quiero verlo así, como de arriba abajo. Firme, ustedes controlen su cuerpo. Dale. Abre con ganas esos brazos, fuerza. Dale. Queda. Acuérdate, pies arriba.
Sigue, sigue. Vamos con puño. Sale fuerte. Controla el movimiento desde la cadera. Vamos 2. Conmigo siempre adentro. Nos queda poquito para terminar la primera parte. Así que vamos, dale con todo. Bajo. Levanta. Vamos a pantorrilla, talón arriba. Con brazo. No mires al frente. Concéntrate en el movimiento de tus hombros. Gira de un lado al otro, la cabeza acompaña el movimiento. De control abdominal. Concéntrate en el hombro. El hombro tiene que llegar aquí a la mitad para que pueda el brazo de aquí. No es la idea que estemos con los brazos solamente. Queda abajo. Mira ahí. Vamos, nos quedan 3 minutos, terminamos la primera parte. Y empezamos ya con el hit. Dale, 3 minutos nada más y termino la primera parte. Vamos, arriba. Vamos, talón del glúteo. Salto largo. Dale, no apoyes el pie atrás, aunque no lo hagas tan rápido o tan largo el salto de un lado al otro, no apoyes, aunque sea cortito. Esfuérzate y mantén el equilibrio. Después de a poco se va progresando. Dale. Amortigua el movimiento. Queda. Separa. Brazo a la altura del pecho. Firme. Sale adelante. Dale. Bien. Cruza. Separa esas piernas. Repite. Firme ese brazo, espalda derecha. Cruza. Bien, dale. Sigue, sigue. Queda.
Que no vuelvan esos pies al piso. Dale, sube, sube. ¡Excelente! Terminamos la primera parte. Vamos a buscar tu colchoneta. Tomar agua. Sí. Voy a explicar la primera parte. Y después acuérdense que tenemos 30 segundos solamente para el cambio de una serie a otra. A ver, ¿cuál no hemos hecho? Primera parte, la vamos a explicar. La primera parte, esta la hemos hecho. Ahí. Primera parte. Nuestro primer ejercicio. El segundo es el jumping. Ya se lo saben. Archi repetido. Tercer ejercicio. Se mantienen la cadera lo más arriba que puedan. Estiran piernas. Terminamos la primera parte. En la segunda, planchita arriba. Separo los pies al salto. Rodilla al pecho. Paracaidista espalda. También ya se lo saben. Segundo. Ya. Este no lo habíamos hecho. La colchoneta está estorbando. Voy en plancha. Adelante y quedo. Mantengo unos 2 segunditos. Voy atrás, quedo. Ahí. Tercero. No será el tercero. El cuarto. Flexión del piso arriba. Nosotros hacemos la flexión antes. Arriba, ahora no. Vamos a ir al piso, brazo arriba y ahí sale. Descanso, brazo arriba, salgo arriba. ¿Ya? Abdomen, rodillas se lo hemos hecho. Sentadilla con salpijillo también lo hemos hecho. Abdomen, rodilla, el pecho. Estocada, esta no habíamos hecho. Estocada. Arriba. Un solo lado. Después el tipo de ejercicio va a ser el otro. Tríceps, 4 apoyos. Arriba. Tratar con el salto arriba. Ya, eso es toda la rutina. 20 minutos arriba. La rutina. Yo voy a dejar la colchoneta un poquito más atrás, porque no voy a hacer todo lo que en la colchoneta, me estorba de repente. Ya. Permanece psicológicamente la rutina. Yo voy a dejar la colchoneta un poquito más atrás, porque no voy a hacer todo lo que en la colchoneta, me estorba de repente. Ya. Permanece psicológicamente. Acuérdense de los 3 primeros ejercicios. Apoyo, boca arriba en el piso, toco, jumping, cadera arriba, patada. Esto vamos a hacer con la colchoneta. Ya, pónganse en posición. No miren la tele. Ya te la ves. No miren la tele. Ya te la aprendiste. Al menos que... Vamos, fuerten esos brazos. Ahí el cronómetro me dice ya. Y yo cambio. Vamos arriba, jumping. Sube. Acuérdate que aquí es lo más rápido que se pueda. Dale, 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 dale. Aguanta con solo 30. Ya. Vamos abajo. Sube cadera. Estira patada con fuerza. Después se nos vienen 30 segundos de descanso y seguimos el tiro con el otro. No se para el tiempo, se sigue corriendo.
arriba. Y no baja la cadera, estira con fuerza. Hasta que las rodillas no se separen tanto. Vamos, descansa 30 segundos mientras yo explico el otro ejercicio. Primer ejercicio. Segundo. Mantenemos ahí en skip arriba. Y el tercero, espaldita. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda para empezar? 10. Vale. Acuérdense, preparen plancha. Después se nos viene skipping. Llevaré la posición al tiro. Comenzamos. Dale, dale, da tu 100. No guardes energía para más rato, porque para rato no vamos a estar entrenando. Dale ahora. Vamos arriba, skipping. Sube, 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 sube. Mantén ahí. Acompaña el movimiento del brazo. Dale, dale, dale. Está entrando el cansancio, pero dale. Sigue tú, después cuánto nos viene. Tracaída, trabajamos espalda. Nos vamos a la colchoneta después. Vamos. Ya. Bien, descansa 30. Vamos nosotros. Ahora sí. Vamos abajo. Arriba. Lo repetimos, mantenemos 2 segunditos, volvemos. Salto adelante. Vuelvo atrás. Y el último. Este es duro. Quita. Pecho abajo, vuelve. Mira la punta, no sé cómo va. ¿Comenzamos el tiro? Dale. Arriba. Abajo. Arriba. Vamos, empújate con los brazos. No importa si no te sale. Inténtalo. Después lo vamos a ir repitiendo. Vamos, sigue tú. Vamos. Salta adelante. No tienes mucho espacio. Haz el skip ahí repetido. Después nos vamos a la colchoneta. Levanta, levanta, levanta. Vamos. Posición de planchita. Mira los pies. Impulsan adelante el movimiento. Centro de la cadera. La cadera baja completa, el cuerpo baja en bloque. Controla tus brazos. Dale. Descansa. Super. Nos quedan 2 y terminamos. Cabeza volando. Flexión de brazos del piso arriba, como les dije delante. Oblicuo. Trata de hacerlo más rápido, más fácil también del acostamiento. Sentadilla con salto y giro. Se lo saben. ¿Cuánto queda? ¿Ah?
Vamos con flexión. Ya. Dale. Descanso. Arriba. Cuando voy abajo, levanta el brazo. Pega los brazos del piso y sube. Con fuerza. Después nos seguimos la colchoneta. Abdomen. Con los brazos, dale. Cambia. Dale con 30. No sé si se escucha en el micrófono a mi nivel de cansancio, pero ya estamos súper cansados. Lo importante es que sigas. Sentadilla con salto y giro. Vamos. Recuerda hacerlo a tu máximo esfuerzo. Si lo haces más rápido que yo, excelente. Nos queda la última y terminamos. Abdominales, rodilla al pecho y en el piso, se lo saben. Estocada, tríceps y pues estocada. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Para empezar con los 30. Vamos. Después nos vamos con estocada. Arriba. Y después del salto, la hacen en el puesto. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Estocada. Sube. Dale al salto. Si te cuesta demasiado, no lo hagas, pero si lo puedes hacer y te cuesta, dale, dale. Mira, a mí me cuesta. 30 segundos se hacen eternos. Dale. Vamos abajo. Quedó adolorida la pierna. Vamos. Cambia. Aquí vamos a morir. Dale, mejor así no lo vas a hacer rápido. Pero que sea tu mejor esfuerzo. De verdad no puedo más rápido. Pero no pares. Dale. ¡Terminamos! Yo me alegré todo el día, así que... Primer día. No me canso tanto. Pero súper bien. Para estos ejercicios es para lo que hemos estado preparando el cuerpo, toda la
pasada, para lograr un nivel que nos podamos esforzar y dar nuestro 100%, que de repente, no sé si les pasó en las clases pasadas, que mientras nos vamos yo les converso. No sé si les pasó en las clases pasadas, que sentían que tenían más fuerza, más energía, pero el cuerpo no se las permitía, no podía. Ahora ya, esperemos que sí se pueda. Ya son 65 clases. Eso es importante, que periodicen sus clases, que se organicen, que las realicen día por medio, no 2 clases por semana. Pierna adelantada de la rodilla. Ahí estaría más o menos alineada con la rodilla. Pierna adelante. Vamos. Vamos adelante. Cadera. Lo más abajo que se pueda. Mueve el centro. Cambio. ¿Cuál de todos los ejercicios no les gustaría más a ustedes? Pero a mí la tocada con salto me mató. Cadera lo más cerquita de las manos posible, arriba. Pero de que terminemos el año, realizar ese ejercicio las sentadillas con salto, pero sí volando, nada. No sé si va a ser tanto, pero esperemos ir mejorando a poco. Codito extendido. Vamos. Otro. Manito que queda ahí, palmita en la espalda. Vamos, la flexibilidad algo que hay que trabajar, que se puede todos los días porque se pierde muy rápido. Si les pasa a ustedes cuando hacen la clase el viernes y después hacemos la elongación el lunes, ya cuesta un poquito más llegar adelante. Vamos a ver el día qué tal. Planta con
vuelta. Vuelta lo más derechita posible. Vamos, separa lo más que puedas. Con el brazo lleva lo más que puedas. Mantén ahí. Relájate. Inhala profundo y bota. Vamos arriba. Junto una vez más adelante. Muy bien. Un fuerte aplauso para ustedes. Se pasaron. Yo me despido, pero no antes sin recordarles, chiquillos, lo que les dije al principio. El que ustedes estén hoy día acá, sí, puede ser porque les gusta hacer actividad física o se sienten bien, pero ustedes lo decidieron. Decidieron estar aquí entrenando junto a nosotros hoy día. Y así como deciden esto, deciden todas las cosas que pasan en su vida. Lo que comen, lo que beben, las decisiones que toman, todo. Entonces, tratemos de ir cambiando de a poquito. Yo no les puedo pedir, oye, sean flacos, uno coma esto. No, porque cacerrero, cuchillo de palo. Pero sí quiero ser súper consciente con ustedes y ayudarlo en poner ese granito de arena, en sembrar ese granito de arena en ustedes, esa semillita que les dure de aquí para siempre. No lo tomen esto como quiero bajar, bueno, también puede ser, pero la idea es que no lo tomen como yo quiero bajar hoy día de peso para estar flaco, no sé, a fin de año, para estar bien para el año nuevo, no. Háganlo costumbre, háganlo un hábito y que les dure para toda la vida. Es increíble cómo ayuda el ejercicio físico para llegar también a una adultez súper sana y para después pasar a la siguiente etapa de nuestra vida para ser adultos mayores sanos, activos, autovalentes. Ya, así que de aquí me despido, espero que estén súper bien. Un cariñoso beso, un fuerte abrazo y nos vemos mañana en la siguiente clase. Chao, que estén muy bien.